Las palabras de la abuela. 2 horas después de que Natalia Vera llegara a la casa de su abuela, ya deseaba irse. A sus 13 años, el viaje en colectivo, sola como un adulto, desde Paraguay hasta la Argentina, le resultó una experiencia interesante. Ese fue el motivo por el cual no discutió con su madre cuando le dijo que pasaría las vacaciones de verano junto a su abuela en la provincia de Salta. Natalia se sentía como una tonta. Mamá me engañó, me dijo que me lo pasaría bien. Tenía la frente perlada de sudor, el cual se acumulaba hasta poseer el suficiente peso para deslizarse hacia abajo y escocerle los ojos. Los más de 40 grados de temperatura que azotaban las calles del pequeño pueblo y deformaban el asfalto, no disminuían dentro de la casa. Una gota se desprendió de su rostro y cayó sobre la pantalla del celular entre sus manos. La imagen, una adolescente de grandes pestañas postizas y pómulos maquillados en exceso que enseñaba una nueva línea de lápiz de labios, se desfiguró como si Natalia la estuviera observando con lentes de una graduación incorrecta. La niña lo refregó contra la tela de su vestido floreado. No solo el rostro le picaba, también le ardían las orejas. Dentro de los grandes auriculares Sony parecía que estuvieran en un sauna. Pero Natalia no quería quitarse los Sony, si se los sacaba, tendría que escucharla a ella. El calor no era su única queja. La abuela, Carlota, no paraba de hablar. Natalia elevó la vista. Estaba sentada en el sillón grande de la sala y la anciana en uno pequeño al otro lado de mesa ratona. Desde una esquina un desvaído ventilador de pie luchaba por inundar el ambiente de aire fresco, sin éxito. Carlota vestía una camisa blanca que se abultaba al llegar a su vientre y una pollera a cuadros que le cubría las rodillas y parecía ser una prenda más apropiada para el invierno. Sin embargo, la abuela no sudaba. Con los auriculares puestos no podía oírla, pero sí verla gesticular como un mimo desesperado. Nat, como le llamaba su madre y amigos, no pudo evitar curvar los labios en una sonrisa. Carlota reaccionó devolviendo la sonrisa a su nieta y enfatizando aún más en su parloteo inacabable, continuaba sin darse cuenta de que no la escuchaba. Entonces la abuela desvió la mirada hacia la puerta corrediza que daba al jardín trasero y dejó de hablar. Nat levantó una espesa ceja negra que resaltaba en su blanca tez, curiosa. Era la primera vez que la abuela enmudecía desde que la recibiera. ¿Le habían comido la lengua los ratones? Pensó en preguntarle, pero se detuvo al ver que la abuela fruncía el ceño y oprimía las comisuras de sus marchitados labios. Las pronunciadas y redondeadas mejillas de Carlota, Nat comprendía que de ella había heredado los pómulos, se ruborizaron. La abuela asió los apoyabrazos del sillón con sus escuálidos dedos y se puso de pie, si no tenemos en cuenta que la leve joroba en su espalda no le permitía estar completamente erguida. Nat observó las piernas de la anciana con cierto desagrado. Eran enormes a comparación del resto del cuerpo. Son como patas de elefante, pensó. Y las varices surcaban cada centímetro de piel como una enredadera salvaje. Lo más sorprendente para la niña era ver cómo esas anchas piernas desembocaban en un par de pequeños zapatos, como un truco de magia. Carlota, a paso cansino pero decidido, rodeó la mesa ratona y se dirigió a la puerta. Nat se quitó los auriculares para prestar mayor atención a lo que hacía su abuela. A pesar del calor, sus orejas se refrescaron por un breve instante. A su lado, la gata, que dormía plácidamente enrollada en sí misma, también irguió las orejas y abrió sus grandes y amarillentos ojos. Tenía el pelaje blanco con grandes manchas grises desparramadas aquí y allá. Su nombre era Dama. Nat se lo puso por sus poses altivas y elegantes como las de una princesa, y era otro de los motivos por los cuales la niña aceptó visitar a su abuela. Ella y su gata eran inseparables. Carlota se paró junto al marco con los puños cerrados contra su cintura, dándole la apariencia de un jarrón, y escudriñó el suelo con la mirada. Al no hallar nada, Nat, todavía no sabía qué buscaba, asió una de las puertas y la abrió. La hoja se deslizó con un chirrido metálico y el verano interrumpió en la sala con una bocana de aire caliente. La abuela miró afuera,
apoyó una mano en su cintura y extendió la otra mientras se agachaba torpemente, como una momia que trataba de moverse después de miles de años inmóvil. Aferró algo que Nat no pudo ver y volvió a erguirse dejando escapar un débil gemido. Cerró la puerta y se dio la vuelta para mirar de frente a su nieta con gesto de disgusto. En sus manos sostenía una maceta negra que contenía una planta de lavanda. ¿Qué hace esto afuera?, le preguntó a la niña. La saqué yo, abuela, ponía a Damita muy inquieta. Respondió Natalia, sin entender cuál era el problema. Para dar credibilidad a su respuesta, Dama se puso de pie en el sillón, olfateó el aire, maulló y trató de saltar. Natalia la detuvo justo a tiempo y volvió a acomodarla a su lado. Nat había sacado afuera la planta mientras su abuela acomodaba los bolsos en la habitación de arriba. Al principio Damita se mostró recelosa con la casa, pero de pronto había comenzado a olisquear imperativamente el aire. Nat tuvo que ir tras ella cuando salió disparada hacia la sala. No tardó ni un segundo en hallarla maullando y revolcándose contra la maceta, a punto de tirarla y desparramar la tierra por el piso. Al aparecer el aroma que desprendía la volvía loca. El motivo no importa, sentenció Carlota. Deberías haberme preguntado antes de hacerlo. Y ahora escúchame bien porque es importante. Bajo ningún motivo debes sacar las lavandas que tengo en las puertas y ventanas. Son importantes. El olor aleja a los insectos y evita que los mosquitos nos devoren vivas. Normalmente Natalia escucharía hasta la última palabra que un adulto tuviera que decirle y pediría perdón por lo que hubiera hecho, aunque no lo sintiera de verdad, pero en ese momento se negaba a seguir con esa charla. Tal vez porque la abuela ya la hubiese saturado con sus interminables monólogos aburridos que niño se siente atraído por lo que vio su abuela en la televisión o sobre que habló con el carnicero a 2 cuadras de la casa. Nat seguro que no, y el insoportable calor solo disminuía su paciencia. Por esa combinación agobiante decidió volver a colocar los ounis sobre sus orejas. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que ahuyenta a los. Nat no terminó de oír lo que decía, los auriculares y la voz de la YouTube opacaron las quejas de la anciana. Se dedicó a afirmar con la cabeza sin prestar demasiada atención. Leyó la última palabra que se formaba en sus resecos labios, pero su cerebro la descartó antes de procesarla. Más tarde se lamentaría de no haber aguantado un simple segundo más antes de silenciar el mundo a su alrededor. ¿Y cómo se lamentaría? Recuerda lo que te dije a la tarde. Vociferó Carlota desde la cocina. Sí, abuela. Lo recuerdo. Contestó Nat mientras subía las escaleras para irse a dormir. Normalmente no se acostaría después de cenar, pero estaba agotada. La abuela la agotaba. Si escuchaba una anécdota más sobre alguna de las vecinas de la cuadra le explotaría la cabeza. Como decía su madre, Carlota hablaba hasta por los codos. A la niña no le sorprendió continuar escuchándola murmurar sola en la cocina mientras lavaba los platos. Arriba, el calor era aún más asfixiante. También el polvo y el olor rancio y herrumbroso, a viejo. La parte inferior de las paredes estaba revestida con maderas, seguramente para tapar la humedad que calaba en la construcción como el cáncer en los huesos de un anciano. En la planta alta había 3 puertas. La primera era la habitación en la que dormiría Natalia, la segunda pertenecía al baño y la última, al final, era la de la abuela. La niña avanzó con el crujido de la madera bajo sus pies hasta llegar a su dormitorio y abrió la puerta. Tanteó la pared hasta que sus dedos dieron con el interruptor y lo oprimió. Al clic, un foco solitario titiló un par de veces antes de permanecer encendido con una luz amarillenta. Damita se deslizó entre sus piernas con los oídos alertas y la cabeza agazapada para explorar el nuevo terreno. A Natalia no le sorprendió que la habitación tuviera aspecto antiguo, al igual que el resto de la casa. A la derecha de la puerta había un gran armario descolorido que desprendía un tenue olor a naftalina. La cama se hallaba hecha, al parecer desde hace mucho tiempo, porque la colcha tejida de color verde era algo que se utilizaría en invierno. Junto había una mesita de noche con un velador encima.
Al otro extremo, una ventana daba al jardín, pero estaba cerrada como para asegurarse de que el visitante no gozase de aire fresco. Y por supuesto, sobre el marco, en un delicado equilibrio, una maceta negra de plástico con una lavanda dentro. Antes de que Nat mirara a Dama, la gata ya se encontraba sentada elegantemente debajo de la ventana con los ojos fijos en la planta. Sus cuartos traseros palpitaban, listos para dar el salto que llevaría al animal hasta la fuente de ese aroma que tanto le gustaba. «Damita, no hagas travesuras», dijo Nat. Y al ver que su mascota la ignoraba, fue hacia ella. Al dar el primer paso, de inmediato se sintió observada. La gata le había hecho perder un pequeño detalle colgado en la pared frente a la cama. Pero esos ojos no le prestaban atención a Damita, la escudriñaban a ella. Solo la abuela podía tener un cuadro de Jesús en aquel cuarto, y solo la abuela podría haberlo colgado en la posición perfecta para que Jesús te vigilara toda la noche para asegurarse de que estuvieras a salvo. ¿Qué niño no querría que un hombre con la frente ensangrentada le protegiera de las pesadillas? Nat se estremeció. Y pasó bajo aquella mirada a pasos rápidos y decididos para impedir que Dama tirara la maceta, y quizás porque le daba un poquito de miedo. Justo cuando los cuartos traseros se disponían a dispararse como dos resortes, su ama agarró la maceta. Damita maulló y se frotó contra sus piernas. Su mirada lo decía todo: «Por favor, hermosa ama, déjame oler la linda planta y tal vez refregarme el cuerpo con ella». Nat, por su parte, utilizaba los ojos para hallar un sitio donde guardar la lavanda. Si la dejaba al alcance de Damita, solo había dos opciones: que la gata rompiera la maceta y ella tuviera que limpiar el desastre, o que a Dama le diese uno de sus ataques de locura, el cual consistía en saltar, rodar, maullar y correr de un lado a otro durante solo Dios sabe cuánto tiempo. Natalia pensó en el armario, pero enseguida cambió de parecer. Era una tontería, los monstruos no existen en la vida real. Pero a pesar de estar segura, algo dentro de ella le susurraba que por favor buscara otro sitio, mejor prevenir que curar. Nat miró a la planta como esperando que ella le diera una solución. Damita se movía entre sus piernas formando un infinito y haciéndole cosquillas con su pelaje. Entonces obtuvo la respuesta, la cual no provino de la planta. Nat ni siquiera tenía amigos imaginarios, sino que, al bajar la vista, la mesita de noche se sumó a sus opciones. Se agachó y abrió la puertita donde normalmente va el calzado y colocó la planta dentro. Damita trató de meterse junto a su querida amiga Lavanda, pero su ama la empujó delicadamente y cerró la puerta. Problema resuelto. Los párpados le pesaban y había comenzado a tambalearse. Hora de dormir. Sujetó la colcha y la arrojó a los pies de la cama, segura de no necesitarla. El pelo se le apelmazaba en la frente y sentía la piel pegajosa. La habitación era un horno. Se quitó el vestido y encendió la lámpara de noche. Su enfermo resplandor hacía juego con la luz del techo. Apagó el foco principal y se tiró en la cama. Damita rascaba la puerta de la mesita tratando de liberar a su amiga. Nat la asió de la piel del cuello y la depositó en la cama. Apagó la lámpara y cerró los ojos. Giró a un lado, después al otro, incómoda. Se recostó boca abajo, el calor la asfixiaba. Se hundía en el colchón y le escocía la piel. Tener un calefactor gatuno entre las piernas no ayudaba para nada. Necesitaba aire fresco, por el amor de Dios. Volvió a ponerse boca arriba y esperó. Esperó hasta oír el rechinar de la escalera. La abuela se iba a dormir. La imaginó desplazándose bajo ese par de hinchadas piernas hasta su habitación. Se oyó el gemido de unas bisagras y el golpe de la puerta al cerrarse. Nat contó mentalmente hasta 10, 9, 3, 2, 1, y se levantó lentamente para no hacer ruido. Con delicados pasos de ladrón, avanzó de puntillas hasta la ventana y corrió una de las hojas. Una tenue brisa le golpeó el rostro. Nat suspiró aliviada. Regresó a la cama y se tendió. La noche salteña era increíblemente calurosa,
la temperatura de un día normal en cualquier otra parte del mundo. Pero por lo menos ahora podía respirar. Nat escuchó las palabras de su abuelita en la mente, pero las ignoró. No le importaba ser devorada por mosquitos, solo deseaba dormir. Y 5 minutos después lo había logrado. Más tarde desearía haber soportado el calor. Nat se despertó molesta. Algo le hacía cosquillas en la entrepierna. Somnolienta, pensó que se trataba de Damita. La empujó con el muslo para que no molestara. No tuvo ningún contacto con el pelaje de la gata. Volvió a sentir el cosquilleo, como si le deslizaran una diminuta ramita por la piel. Nat dejó de estar adormilada. Algo en ese contacto no le gustó. Despegó la cabeza de la almohada apenas unos centímetros y miró en dirección a sus piernas. Nada. Aunque la ventana estaba abierta, la penumbra era demasiado densa. El roce se repitió, ahora eran 2 ramitas. De inmediato fueron 3. El cosquilleo avanzó hasta alcanzar la costura de la ropa interior. Sea lo que fuere, se movía. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo, endureciéndole el vientre y erizándole la piel. La calurosa noche de verano desapareció, sentía el cuerpo helado. La mente se le atiborró de imágenes, como grandes carteles de advertencia fluorescentes. Que tiene muchas extremidades largas y finas y se halla en cualquier hogar. Una araña. Natalia quiso gritar, pero un nudo en la garganta se lo impidió. Podía sentir el corazón palpitándole en las sienes. En ese momento odiaba a su abuela, era obvio que en aquella vieja casa hubiera arañas, enormes arañas a juzgar por lo que ahora trepaba por sus bragas. Pero debía tratarse de una pesadilla, era la explicación más razonable. Pero el sudor en su frente era real. La araña es lo que no es real, es mi imaginación, pensó. Si encendía la luz no hallaría nada. Esa era la solución, tan simple como extender la mano y alcanzar la lámpara. Mientras respiraba lentamente para tranquilizarse, volvió a pensar en su abuela, mejor dicho, en las palabras de la abuela. Las plantas de lavanda servían para alejar los insectos y las arañas eran como insectos, ¿verdad? Lo más importante de las lavandas es que ahuyentan ¿a qué? Nat no había escuchado la última parte, pero sí visto a la abuela mientras pronunciaba la palabra. Desde la parte de su cerebro encargada de los recuerdos le llegaba la boca marchita de Carlota gesticulando. Ah. Nat levantó el brazo. Tanteó con los dedos la superficie de la mesita. CARI. Halló el interruptor. NES. Lo apretó, clic. Cranes. La luz no acabó con la ilusión. Allí estaba. Pero no era una araña. Era mucho peor. Por eso eran importantes las lavandas, para alejar a los alacranes, gritó una voz en la mente de Nat. A la niña se le humedecieron los ojos. Desde la perspectiva de Cristo, el marrón claro de su exoesqueleto resaltaba como una mancha sobre la ropa interior, ocultando a una de las princesas de Disney estampada bajo el elástico. La sombra de la criatura dibujaba un gran monstruo contra la pared, pero Nat solo podía contemplar el tabique de su propia nariz y la cola del alacrán que se columpiaba apuntando hacia adelante, con aquel aguijón como una punta de lanza envenenada. Las patas se movieron. Natalia las sintió como alfileres que se le clavaban en la suave piel del bajo vientre. Las delicadas tenazas se abrían y cerraban amenazantes bajo la luz amarillenta. Abrió la boca y llamó a la abuela. Nada. Un simple gimoteo carente de fuerza. Estaba paralizada, su cuerpo era un trozo de hielo. No se atrevía a mover un músculo. Cualquier cosa podía incitar a que la criatura la picara. El alacrán trepó a su ombligo y depositó una pata en el orificio, inclinándose como un vehículo al pasar sobre un bache. Nat tembló, una mezcla de miedo y cosquillas. Tuvo que contener el impulso de utilizar los talones para retroceder. Lo que la niña no fue capaz de retener fueron las lágrimas.
Sus ojos eran dos cañerías herrumbrosas llenas de filtraciones. Los labios le tiritaban, formando palabras mudas. «Que alguien me ayude, por favor». Nat no creía que alguien pudiese ayudarla, pero sucedió algo extraordinario. De reojo, vislumbró una silueta de ojos brillantes. Y entonces aquello saltó sobre la cama. Nat recobró las esperanzas. Era la gata, Damita al rescate. Al principio la gata solo se quedó sentada junto a ella, observándola curiosa con sus pardos ojos. Ladeó la cabeza de un lado al otro como analizando la situación. Posó la vista en la criatura que se hallaba debajo de los senos de su ama. Los pelos del lomo se le erizaron y se reclinó al acecho, sin dejar de contemplar al alacrán. Entonces adelantó lentamente unas de sus patas y pegó un rápido y leve golpe, como un boxeador midiendo la distancia. El alacrán se puso en estado de alerta. Todo su ser se tensó, abrió las tenazas y estiró el aguijón. A Nat esa acción defensiva le heló la sangre y le subió el corazón a la garganta, dejándole un sabor cobrizo en la boca. El sudor le empapó los pechos. «Me va a picar, no quiero que me pique», pensó. Todo su esfuerzo estaba dirigido a no hacer el mínimo movimiento. Su rostro, normalmente blanco, adquirió una palidez cadavérica. Sentía cada paso del alacrán en su cuerpo como si sus sentidos se hubiesen intensificado por 10 veces. Giró hacia Damita, siempre con las tenazas abiertas y la punta de lanza dispuesta a clavarse en la carne e inyectar veneno en el torrente sanguíneo. Nat observaba aquella escena como si se tratase de un documental en la televisión, pero su vida dependía de ello. Y eso le provocaba un subidón de adrenalina. Damita arrojó un nuevo golpe con la velocidad de un latigazo. Sacudió al alacrán y este respondió con un aguijonazo que no alcanzó las garras de la gata por milímetros. A Nat se le detuvo el corazón por un segundo. Dama bufó y enseñó 2 hileras de filosos dientes. Meneaba la cola de manera hiperactiva. El proceso se repitió un par de veces mientras ambos animales se tanteaban en busca de debilidades. El pecho de Nat subía y bajaba de manera involuntaria, no era capaz de controlar su respiración, agitada. Cuando creía que la escena se repetiría hasta que simplemente la tensión hiciera estallarle el corazón, el alacrán dio un paso en falso. Natalia transpiraba de tal manera que el colchón debajo de ella estaba pegajoso. El sudor le cubría la piel como una membrana adicional. Y eso incluía su vientre. El maldito insecto resbaló hacia adelante como un patinador inexperto. Dama, con sus salvajes instintos a flor de piel, no desaprovechó la oportunidad. Extendió las garras, en forma de ganchos, y golpeó como un boxeador decidido a ganar por nocaut. El zarpazo fue certero. Empujó al alacrán hasta el costado de Nat, la niña sintió el arañazo de las patas en sus costillas y la gravedad se encargó del resto, cayó de espalda hasta el borde del colchón, donde tampoco pudo sujetarse y se precipitó al suelo. En un principio, Natalia continuó paralizada, no terminaba de procesar lo que había sucedido. Pero al llegar al suelo, el alacrán produjo un sonido seco como el de una rama al partirse. Y eso devolvió a Nat el control de sí misma. Su primera reacción instintiva fue gritar, «Abuela, abuela», y de inmediato brincó de la cama y se lanzó al pasillo. Por un segundo pensó en Damita, pero no se detuvo, la gata sabía cuidarse sola. Al alcanzar la penumbra del pasillo, el suelo de madera crujió bajo sus pies. Nat se frenó en seco y pudo saborear su propio corazón. Una silueta oscura y fantasmagórica se hallaba entre ella y la habitación de Carlota. Pero al pestañear, descubrió que en realidad se trataba de ella. Nat se sintió como una tonta y corrió hacia su abuela. Le dio un fuerte abrazo y sollozó contra su abultado vientre. La anciana la rodeó con un brazo y le devolvió el estrujón. El alivio de Nat duró unos pocos segundos. ¿La abuela la estaba abrazando o no? Sentía el brazo en su espalda, pero la presión era extraña, como si estuviera falta de cariño. Era más bien un apretón para evitar que se alejara de ella. ¿Y dónde se hallaban las palabras de consuelo con tono de preocupación?
En toda su vida no podía recordar un momento donde se hubiera asustado y llorado y alguien, su madre, sus maestras o la niñera, no la consolara o le preguntara por qué lloraba. Se le formó un nudo en la garganta. Algo no andaba bien. La niña separó unos centímetros el rostro del camisón de su abuela e inclinó el cuello hacia atrás para mirarla. El nudo en su garganta se desató de golpe y cayó en picada directo a su estómago, donde se derrumbó junto con su cordura. Nat abrió la boca y gritó a todo pulmón. Su abuela no tenía cabeza, en su lugar había un grotesco alacrán. Nat abrió los ojos y sofocó el grito que luchaba por escapar de su garganta. El corazón le palpitaba con fuerza, continuaba en la habitación. Contuvo la respiración. La sábana se le adhería a la piel, estaba bañada en sudor. Entonces se tranquilizó, podía observar el cielo raso. Tenues rayos de luz penetraban en el ambiente e iluminaban millares de partículas de polvo. Era de día. Dejó escapar el aire aliviada, solo fue una pesadilla. Algo se movió entre sus piernas. Un escalofrío le erizó los vellos desde los pies hasta la nuca. El estremecimiento fue reemplazado por una vibración, un ronroneo, era Damita. Y aunque estaba completamente segura, las marcas de la pesadilla, como las secuelas de una vieja enfermedad, le obligaron a esforzarse para bajar la mirada. Sus ojos se toparon con una bola peluda. Nat se relajó, nada fue real. ¿Nada? Una calurosa brisa se adentraba en la habitación. La ventana estaba abierta, se oía cantar algún que otro pájaro fuera. Escudriñó el marco de la ventana, la planta de lavanda había desaparecido, la guardé de verdad. Un fragmento de la pesadilla regresó a su mente y le estrujó el estómago con sus garras. La niña decidió que lo mejor era levantarse, porque después de desayunar el efecto de las pesadillas desaparece por completo. Haciendo acopio de todo su valor, retrajo las piernas con cuidado para no despertar a Dama y se quitó la sábana de encima. Aunque hubiera sido un sueño, ahora amaba aún más a la gata. Es mi heroína, pensó, y ese pensamiento hizo retroceder un poco más al miedo. Con delicadeza, para evitar que la cama rechinara, se sentó a un lado y apoyó las plantas de los pies en el suelo. Lo sintió frío. Los más de 20 grados que acompañaban al amanecer no ayudaron a detener el escalofrío que circuló por su cuerpo. Entonces sintió un pinchazo entre los dedos. De la sorpresa se le escapó un chillido, al mismo tiempo que se ponía de pie de un salto. Le ardía como si hubiera pisado una brasa encendida, el fuego pronto trepó por su pierna. Todo fue tan rápido que no escuchó el crujido que se produjo cuando saltó. También tardaría unos segundos en percatarse de la sustancia pegajosa debajo de su otro pie. La habitación comenzó a dar vueltas, invadida por las náuseas. Miró hacia abajo y al verlo junto a sus dedos, dio un paso atrás. En ese momento notó la sustancia viscosa y algo duro pegado a la planta del pie que se sentía como la cáscara de un huevo. Arrastraba un cascarón roto. El corazón bombeaba pánico a través de sus venas. Debía estar viendo doble, más que doble, había cientos de copias de esa cosa. Por un segundo la posibilidad de continuar en la pesadilla la calmó, pero había un problema, no flotaba como en un sueño. El mareo era febril y muy real, demasiado real. A Natalia se le humedecieron los ojos como dos brillantes perlas oscuras y comenzó a llorar. Su mente era un disco obsoleto que rebobinaba una y otra vez las mismas palabras, las palabras de la abuela. La niña se hallaba de pie en medio de la habitación, completamente paralizada. Un hilillo de líquido caliente se deslizaba por su entrepierna. Junto a su pie izquierdo había una mancha blanquiverdosa. En medio de aquella mancha, una tenaza cercenada se abría y cerraba como una extremidad fantasma. En su pie derecho, justo en el empeine, se había formado una roncha rojiza que comenzaba a adquirir una tonalidad violácea. El culpable meneaba su aguijón de manera amenazante. «Abuela». Quiso chillar, pero lo que salió de su boca apenas fue un gemido audible. Algo se clavó en su talón. Se dio la vuelta de un respingo.
La habitación giraba alrededor. Pisó otra cosa viscosa. Antes de mirar, tuvo un nuevo ardor junto a uno de sus dedos. Las piernas se le aflojaron y ya no resistieron su propio peso. Nat cayó de culo. Algo se rompió debajo. No hubo tregua, sintió una punzada en la mano. La elevó del suelo de un tirón y se la llevó al pecho. Todo era borroso, como observar el mundo detrás de una cortina de agua. Había manchas marrones por todas partes. El suelo a su alrededor estaba atestado de horrendas criaturas ponzoñosas, mejor conocidas como la cranes. Si tan solo hubiese escuchado las palabras de la abuela.